This is the IEEE Computer Society Distinguished Lecturer Webinar Series, brought to you by the Distinguished Visitors Program. The Distinguished Visitors Program delivers tools for individuals at all stages of their professional careers through visits to chapters, offering opportunities for individual interactions, and to the membership through webinars by respected professionals. We have distinguished visitors who cover machine learning, cybersecurity, robotics, big data, cloud computing, blockchain, and cryptography, among others. Chapters can request a distinguished visitor on computer.org/distinguished-visitors. The Computer Society pays all intercity travel, while chapters are responsible for all costs with regard to the hosting of the distinguished visitor, such as lodging, transportation, and food and incidentals in the city of the presentation. The Distinguished Visitors Program is able to pay up to $1,000 for a visit to a chapter, but by working with other nearby chapters to develop a tour, that amount can be increased. So when your chapter is planning its next event, think of the Distinguished Visitors Program. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra serie de seminarios web con conferencistas distinguidos presentada por el programa de visitantes de la IEEE Computer Society y organizada en conjunto por IEEE Computer Society, capítulo de Panamá. Mi nombre es Franklin Ward y soy vicepresidente y tesorero del capítulo de Computer Society Panamá, presidente de Digital Media Lab y director ejecutivo de Aleph Consulting Group. Estaré con ustedes para este webinar. Antes me gustaría ocuparme de algunas cosas sobre la gestión del evento. Pueden hacer sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas, el Q&A. El Dr. Caldwell responderá tantas preguntas como pueda después de la presentación. Cuando escriban sus preguntas, si se relaciona con una diapositiva en particular, por favor, haga todo lo posible por hacer referencia a esta diapositiva. Y como tanto la diapositiva como la grabación estarán disponibles después de este webinar. El tema de hoy es sistemas inteligentes, frugales y ciberfísicos, diseño e implementación. Ahora me gustaría presentarles a nuestro expositor. El doctor Eldon Caldwell es profesor de la Universidad de Costa Rica y dirige la Escuela de Ingeniería Industrial. Se desempeña como vicepresidente de IEEE IAS Society Costa Rica. Es visitante distinguido de IEEE Computer Society y miembro de la Academia de Becarios de la Sociedad IEOM en Estados Unidos y el Consejo Global de la Sociedad IOM en Estados Unidos. Obtuvo su PhD en Ingeniería Industrial con especialización en Ingeniería de Operaciones Lean e Inteligencia Artificial en la Universidad de Nevada en Estados Unidos, Autonomous University de Central America. Además tiene un doctorado en Ciencia de la Robótica y Automatización de la Universidad de Alicante, España, y tiene un PhD en Educación del programa de doctorado de Educación de la Universidad de Costa Rica. Muy contentos de tenerlo. Dr. Caldwell, le paso la palabra. Muchísimas gracias por esta oportunidad y muchas gracias para el programa de conferencistas distinguidos de IEEE Computer Society por verdaderamente tener este momento para compartir con toda la audiencia que tenemos en este momento. Mi especialidad ha sido en los últimos años básicamente el estudio de sistemas ciberfísicos en ambientes industriales. Ya sabemos que los sistemas ciberfísicos están asociados a la cuarta revolución y tienen muchísimas aplicaciones. Por eso es que el día de hoy vamos a abordar básicamente el tema de competitividad y de esquemas en sistemas ciberfísicos en ambientes industrial. Vamos a estar revisando en primera instancia un poco cuáles son las realidades que tenemos en este momento en el ámbito competitivo, específicamente en un escenario post-pandemia. Y por otro lado, pues vamos también a ver cómo es que los sistemas ciberfísicos deben ser asociados a otra concepción de sistemas como los ajustados y también los inteligentes. Por eso estamos llamando Lean, Smart y CP Systems específicamente. Posteriormente, pues algunas lecciones aprendidas ya de la implementación en diferentes áreas del mundo y algunos elementos para Latinoamérica para sacar algunas conclusiones y recomendaciones.
Pensando en lo que sería un escenario ya no solamente como estamos ahorita, que estamos en el centro de una pandemia como la de COVID-19, sino pensando en un mundo que es diferente post-pandemia, podemos decir que entonces tenemos 3 áreas al menos de impacto en la competitividad de las organizaciones y especialmente las organizaciones intensivas en producción de bienes y servicios. En primer lugar, en el ámbito social y económico podemos prever que el escenario pospandémico se va a orientar con mucha más fuerza específicamente hacia una operación de ecosistemas muy responsables con el ambiente y, por otro lado, aprovechando al máximo posible lo que son las tecnologías limpias, las energías limpias, todo en un ambiente de lo que hoy se está llamando economía circular. Por otro lado, en el ámbito social ambiental es muy esperable que resurjan elementos de responsabilidad social empresarial que van a estar muy ligados a la salud y la educación, a los estilos de vida y por supuesto que a una intensificación de servicios desde la transformación digital y tecnologías disruptivas, lo cual nos llevará a infraestructuras o arquitecturas empresariales un tanto más complejas desde ese punto de vista. Y por supuesto, un tema que no vamos a abordar el día de hoy, pero que hay que ponerle mucha atención, es un cambio político y en la perspectiva de protección de derechos humanos que podemos ver en un escenario pospandémico que cada vez va a ser más importante. Concentrándonos en la economía circular y concentrándonos específicamente en esos aspectos de social y económico, podemos ver que en Latinoamérica básicamente tenemos mucho que hacer en términos de competitividad específicamente de sistemas de producción de bienes, más que nada. Nuestra productividad viene hacia la baja desde antes de la pandemia. Podemos ver que solo comparándolo con la productividad de los Estados Unidos, solo ha habido algunos periodos en los últimos años antes de la pandemia en donde la productividad crece, pero todavía no crece al ritmo que evidentemente ha venido bajando a través de los tiempos. Y tenemos un impacto económico esperado después de la pandemia bastante digamos, importante a tomar en cuenta. Vemos, por ejemplo, que solo para Latinoamérica podemos esperar un incremento de 45 millones de personas que van a estar empujadas hacia la línea de pobreza. Y por otro lado, pues se espera que el desempleo sea cercano a los 15 puntos en rango, donde algunos países van a estar cercanos al 30% de desempleo, creciendo el empleo informal de forma muy acelerada. Si nos vamos, por ejemplo, a España, tomando en cuenta que nuestro público actualmente puede ser mayoritariamente de Iberoamérica, vemos que la situación también se plantea difícil en ese escenario pospandémico. Va a ser una recuperación que se espera lenta, según Eurostat, con recesión, y por otro lado, pues el desempleo, aunque menor que el esperado en Latinoamérica, estará siempre bastante pronunciado, incluso llegando o puede llegar al 12% o más, siendo el turismo y la industria en ciertos sectores específicos los que van a estar más golpeados en la península ibérica. Así que la gran pregunta que nos podemos hacer en este momento es ¿cómo ser competitivo en esta nueva era, en la era post-pandémica? Y aquí pues entonces quiero hacer alusión a algo que yo llamo el efecto sándwich, por este elemento de tener una sandwichera que aprieta y calienta normalmente a los sándwiches. Y es que aparte de todo el elemento de contracción de las capacidades de oferta con respecto a una demanda que va a levantar más lento de lo que su reducción o contracción en esta época pandémica ha sido, eso va a afectar mucho, posiblemente los márgenes, y eso ya venían hacia la baja antes de la pandemia, el margen sobre ventas. Eso quiere decir que las empresas están presionadas por un lado hacia el volumen y por otro lado hacia mejores tratamientos de los recursos financieros. Si lo vemos desde un punto de vista un poquito más pragmático, vamos a pasar de forma acelerada, porque ya esto venía en los 15 años anteriores siendo una tendencia, de un paradigma
competitivo centrado en el costo a un paradigma centrado en rentabilidad y específicamente en los aspectos logísticos, debido a que la velocidad, o digámoslo de una manera financiera, la rotación sobre los activos va a ser el punto crucial para sostener esa rentabilidad o lo que podríamos llamar el ROI, que es la rentabilidad sobre la inversión. Así que el margen sobre ventas, que son las utilidades sobre las ventas, si va hacia la baja, para sostener entonces la rentabilidad o ROI, vamos a tener que incrementar fuertemente la rotación. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento desde ya y que se perfila como el elemento competitivo en los próximos años post-pandemia. Si vemos entonces lo que está ocurriendo a nivel de las preferencias de consumidores finales, muchos elementos en el ámbito social y en el ámbito ambiental comienzan a presionar la preferencia de marca. Ya no solamente los clásicos elementos centrados en el precio o en la entrega o en aspectos de servicio. Ahora va a ser todavía mucho más crucial el tiempo de respuesta. Y creo que eso ya lo estamos viendo inclusive en estos 2 años casi que tenemos de golpe pandémico, en donde estos gustos y preferencias se van orientando muchísimo hacia la rápida respuesta, pero siempre con confiabilidad y calidad. Ahora bien, entonces, esto se convierte en necesidades competitivas esenciales, o lo que podríamos llamar capacidades también esenciales, core capabilities. Esos core capabilities de las empresas están centradas en ir reduciendo cada vez más lo que llamamos como el time to market, es decir, el tiempo para poder colocar en el mercado nuestros productos y servicios. Y obviamente esto llega a una presión en lo que son los tiempos de ciclo de vida del producto, que ya eran una presión hacia la baja o corta, y por lo cual en todas las industrias prácticamente los métodos ágiles, tales como Scrum y otras metodologías, definitivamente venían cobrando mucho auge. Ahorita entonces va a ser todavía más presionado esa situación. Y por otro lado, va a ser más importante en esas presiones competitivas tener relaciones en red colaborativa, integrando e interconectando esas partes en las cadenas de abastecimiento que normalmente estaban desconectadas o que ha sido difícil de conectar a lo largo de los años. Una de las cosas buenas que nos ha traído este tiempo pandémico es entonces una aceleración, ya no solamente de la transformación digital en la sociedad, sino de las prácticas colaborativas o modelos colaborativos interconectados en las cadenas de valor por parte de los proveedores. Y eso va a exigir entonces operaciones cada vez más ágiles, pero también inteligentes, en lo que vamos a llamar el value stream, o lo que vamos a estar llamando la corriente de valor. ¿Qué es esto? Es desde que los productos se activan por la colocación de una orden de compra hasta el momento de la entrega, operaciones completamente fluidas, completamente orientadas hacia la eliminación del desperdicio, pero de una forma muy inteligente y con operaciones ágiles. Ahora bien, ¿cuál es entonces la tendencia que tenemos ahorita para cumplir estos objetivos? Específicamente, los últimos 2 objetivos. El objetivo de integración e interconexión de las cadenas de abastecimiento, y el tercer objetivo, que es el de las operaciones ágiles e inteligentes en esa cadena de valor o value stream. Una de las principales respuestas, y por eso es uno de los elementos del tema principal de esta mañana, son los sistemas frugales o ajustados, que es como normalmente se traduce el término lean, pero además inteligentes. Por eso es que hoy se habla entonces de smart systems. Y por otro lado, los sistemas CP o CP systems, que son los sistemas ciberfísicos. Los 3 componentes ya no pueden irse desarrollando de una forma tan fragmentada y tan por separado, sino que deben dársele definitivamente un sentido de integración y un diseño entonces del sistema, de forma tal que ese diseño sea al mismo tiempo frugal, al mismo tiempo inteligente y al mismo tiempo en plataforma ciberfísica. Pues bien, no voy a comentar mucho porque creo que ya este tema está bastante trabajado en los últimos años y hay muchísimos webinars al respecto sobre la 4ª revolución industrial. Solo aquí me quiero centrar en que la 4ª revolución industrial definitivamente se ha
explicado y se ha dimensionado desde la perspectiva de la plataforma tecnológica hacia los sistemas ciberfísicos, o lo que son los CP Systems, o inclusive en términos de producción, los CP Factories. ¿Por qué los sistemas ciberfísicos están cobrando tanto auge en esta cuarta revolución? Definitivamente porque exigen tres elementos fundamentales para poder llevar los objetos físicos de todo un sistema en el mundo físico a convertirse en objetos que puedan ser controlados, visualizados y por otro lado prevenidos de riesgos en el mundo virtual o en aplicaciones cibernéticas. A eso se refiere entonces lo que son los sistemas ciberfísicos o Cyber Physical Systems. Pues bien, estos sistemas definitivamente están basados en una arquitectura, en primer lugar, de interconectividad, por lo cual, por ejemplo, tecnologías basadas en lo que hoy se llama IIoT o Internet de las Cosas Industriales, Industrial Internet of Things, y sus derivados, como el IIoD o Internet de los Datos, y el IIoS o Internet Industrial de los Servicios, se convierten en este momento en una de las aplicaciones más importantes, evidentemente aprovechando el desarrollo tecnológico en sensórica inteligente. Por otro lado, tenemos las plataformas de visibilidad, que son las que han ido un poco más atrás, ahí han tenido un poco más de letargo, porque en términos competitivos y de reducción de los tiempos de respuesta y de tiempos de ciclo y el time to market que ahora mencioné para elevar la rotación, definitivamente la visibilidad ha sido todavía un poco más lenta en dar lo que yo llamo un punch sobre la propuesta de valor de las industrias y de los negocios en la parte operativa. Sin embargo, está creciendo enormemente, como ahorita lo vamos a ver, y creo que para los años post-pandemia van a ser todavía más importantes los elementos de visibilidad en mundo virtual, por lo que realidad aumentada, por lo que elementos de visión 3D, plataformas de simulación y control en 3D en mundo virtual van a ser más importantes en los próximos años. Y por otro lado, la plataforma de interoperabilidad, que para todo esto vamos a necesitar cada vez más protocolos, más ágiles y por otro lado más eficientes para interconectar las plataformas, los sistemas y que sean de alta usabilidad para los usuarios. No voy a entrar muchísimo en cuáles son estas tecnologías disruptivas, pero sí quiero que le pongamos atención que en todo esto que estoy comentando, definitivamente la ciberseguridad se traza como uno de los elementos esenciales para que todo esto funcione y por otro lado también la interconectividad de forma inteligente. Aquí estoy hablando solo de sistemas ciberfísicos, pero todavía no estoy entrando en qué elementos tomar en cuenta para que este sistema ciberfísico o esta plataforma de elementos en sistema ciberfísico sean también inteligentes y también frugales. Es decir, acompañándole el Lean y el Smart a esta plataforma de CP Systems. Pues bien, aquí están las tecnologías disruptivas en las que más se está invirtiendo en este momento y especialmente para que esto pueda ir adquiriendo inteligencia hay que hacerse prácticamente experto en lo que hoy se está llamando Data Analytics, experto en inteligencia artificial y también hay que irse haciendo experto en sistemas de optimización de sensórica inteligente. Pues bien, por algo es lo que más se está invirtiendo ahorita, porque definitivamente es lo que abona más al elemento fundamental de dar más rotación, es decir, a que ese rate de ventas sobre activos totales o sobre inversión sea cada vez más alto, en contraposición a lo que es la disminución de los márgenes en una gran cantidad de sectores, como se espera ahora con la pandemia. Y una forma entonces de reducir definitivamente los tiempos de ciclo, por lo menos en las capas tecnológicas que tenemos más desarrolladas en este momento, definitivamente pasa por los sistemas asistidos, robótica asistida, inteligencia asistida o asistentes de softbots en ambiente virtual. Y para eso, pues entonces cada vez se requiere más visibilidad de los elementos físicos, para que entonces pueda haber una mayor interacción humano-máquina o humano-robot más eficiente en conseguir que la cadena de valor sea más fluida y tenga tiempos de ciclo más cortos. Desde este punto de vista, entonces, hoy por hoy, los gemelos digitales son una interesante respuesta y especialmente gemelos digitales que están lo más visiblemente operados desde el punto de vista de los usuarios. E inclusive,
tener a los mismos usuarios con sus propios avatars visualizados en plataforma virtual es algo que hoy se está desarrollando enormemente. Y esto es lo que, una de las tendencias más fuertes que, por ejemplo, tenemos básicamente en el modelo de desarrollo europeo, norteamericano, y también en algunos países de Asia, como ahorita vamos a ver. Estos digital twins o gemelos digitales, más que nada se están desarrollando para objetos físicos, es decir, brazos robóticos, líneas completas, con una sensórica cada vez más inteligente, inclusive activando procesos de soporte que normalmente son causantes de retrasos o de tiempos de fallo. Y con esto, entonces, también lo que es alargamiento de los tiempos de abastecimiento o los lead times en las cadenas de valor. Y esto, pues, entonces, con mantenimiento asistido, con predicción en tiempo real y sistemas de inteligencia artificial para lo que es la búsqueda de solución rápida de problemas de forma colaborativa. Esto es interconectando objetos físicos en diferentes plantas de producción, inclusive. Creo que es una de las líneas principales que ahorita se le está apostando precisamente para poder reducir esos tiempos hacia el mercado y los tiempos de entrega. Básicamente, los objetos físicos con aplicaciones ciberfísicas lo que nos permiten es tener un control, visibilidad y, por otro lado, predicción del comportamiento del objeto físico en ambiente virtual, como ahorita estoy aquí viendo un caso real. Les quiero presentar entonces un video que podemos proyectar en este momento sobre este brazo robótico que tenemos, por ejemplo, nada más para ejemplificar, con lo cual estamos haciendo investigaciones para la industria aquí en Costa Rica y en Centroamérica, sobre aplicaciones de cobots, que serían robots colaborativos de ambiente industrial, pero que tienen aplicación ciberfísica. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Como podemos ver, ahí están los movimientos del cobot. Es un brazo robótico, pues, que ya tiene algunos elementos de protección para una mejor interacción humano-robot. Aquí lo que quiero que pongamos atención es que los movimientos y todos los elementos de programación de este cobot están completamente actualizados con su avatar. Y ese avatar, que está operado en tiempo real, tiene sensores que permiten entonces su control en tiempo real, puede llevarse a cualquier ambiente, digamos, de planta virtual y desde ahí ser monitoreado efectivamente con otros objetos físicos. Esto es como para ver un pequeño ejemplo de lo que estoy hablando de específicamente Digital Twins. Bien, esos Digital Twins los vamos a ver cada vez más en muchas más aplicaciones, en el ámbito de salud, sensando y también visualizando en ambiente virtual órganos de seres humanos, pero en lo que más me quiero centrar en este momento es que los Digital Twins y, por otro lado, todos los elementos de interconexión de objetos físicos en la cadena de valor van a poder ser y tienen que ser, de cara a la época post-COVID, virtualizados, visualizados y sobre todo controlados. Con esto que andamos buscando, lo que andamos buscando es, primero, predecir elementos que pudieran ser problemas desde un punto de vista de ejecución de lo que es el desarrollo del flujo a lo largo de la cadena de abastecimiento, para permitir que en cuanto se coloque una orden, lo más rápido posible y sin tanta variabilidad, es decir, trabajando en lo que se llama filosofía Lean Six Sigma, es decir, con la menor variabilidad posible, de ahí es donde viene el Six Sigma, a 6 desviaciones estándar, poder tener entregas seguras, pero cada vez más cortas, más rápidas, dándole entonces a la cadena de valor mayor posibilidad de rotación sobre la inversión. Es decir, disminuir la inversión tanto en inventarios, tanto en desperdicios, tanto en elementos que no agregan valor, aunque se eleve la inversión en elementos que sí agregan valor en la propuesta de valor, pero que vayan hacia la agilización de la rotación. Cualquier persona me podría decir, mire, es que la inversión en este tipo de tecnologías parece contraproducente porque elevan la inversión
y por otro lado mayor mantenimiento, etcétera, etcétera. Y además estamos sustituyendo básicamente las habilidades humanas por sistemas robóticos, sistemas de inteligencia. Déjenme decirle lo siguiente, lo que está cambiando es la configuración y entendimiento de la operación de la cadena de valor, porque la necesidad de interconexión, visibilidad e interoperabilidad es una necesidad plenamente para tener controlada esa cadena de abastecimiento en lo máximo posible y que la pueda hacer cada vez más predecible. Eso es reducir al máximo la variabilidad asociada en la cadena de valor para aumentar al máximo posible la rotación que ahorita les mencioné por el efecto sándwich. Y el otro elemento importante aquí es que sí, definitivamente hay actividad humana que es sustituida por estas plataformas tecnológicas, pero ya está dimensionado que lo que se necesita es una mayor transición hacia la operación en este tipo de sistemas, porque por cada puesto que es sustituido se abren 7 nuevos en el ámbito de la nueva configuración, tal y como ocurrió en la primera revolución industrial con la sustitución de toda la industria centrada en el caballo y los carruajes, cuando el automóvil sustituyó a esta industria. Pues bien, aquí tenemos entonces la apuesta de diferentes modelos de cómo se está implementando esto que les estoy mencionando. Básicamente, los sistemas ciberfísicos y los sistemas dispuestos en tecnologías interconectadas e interoperables tienen diferentes colores y sabores en el mundo. Lo que a mí me llama la atención, y aquí es un elemento para la reflexión, es que por lo menos no hay en este momento un modelo identificado plenamente para Latinoamérica. Y ahí pues entonces es en donde podemos ver que quizás evidentemente tenemos que trabajar más en ese planteamiento. Cada una de las áreas ha ido apostando a diferentes modelos dependiendo de sus ventajas comparativas y competitivas a nivel mundial. Y si esto lo asociamos con lo que es la competitividad en manufactura específicamente, nuevamente aquí tenemos las 15 naciones que se proyectan como las más competitivas para los próximos años. De estas 15 naciones que se perfilan, definitivamente es preocupante que no tenemos ninguna en Centroamérica o en Sudamérica que se perfila de esa manera. Lo que tenemos son subsidiarias de empresas que tienen su casa matriz en otras regiones del mundo. Así que, pues, este es solo otro elemento sobre el cual tenemos que poner atención para los próximos años. Y quizás tiene que ver porque nos hemos quedado atrás como área latinoamericana en el aspecto de servicios digitales. Definitivamente, en cuanto a oferta, nos hemos quedado atrás. Vean ustedes que la oferta de nuestro continente está centrada básicamente en Norteamérica, mientras que somos grandes demandantes. Cuando vemos la demanda de servicios digitales, definitivamente nuestra área rica en recursos y con grandes oportunidades, definitivamente es un gran demandante. Y aún así, como hemos visto en otras conferencias de este capítulo de Computer Society, Latinoamérica va bastante atrás en lo que es en términos de conexión por Internet, y si hablamos de 5G todavía mucho más. Por otro lado, si vemos uno de los elementos principales de todo esto que estoy hablando, que es la interconectividad, desde el punto de vista de recursos y plataforma para poder lograrla, es decir, para poder lograr elementos de IoT, IoD, iOS, y se me olvidaba mencionar el IoRT, que es el Internet de las cosas robóticas, o Robotic Things. Definitivamente también nos hemos quedado atrás. Vean ustedes en aspectos de inversión en sensórica, tan importante para poder desarrollar la inteligencia en los sistemas. Y mucho más si hablamos de sistemas optimizados de sensórica inteligente. Como área, América Latina está bastante atrás, quizás no tan atrás como África y Medio Oriente, pero sí definitivamente bastante atrás de Norteamérica, de Europa, y bueno, aunque Asia ahí está el promedio, sí podemos decir que Japón y China están a la altura de los Estados Unidos y Europa en este momento. Entonces aquí tenemos también un elemento importante a tomar en cuenta. Ahora bien,
¿Podemos competir bajo esta realidad? La respuesta es definitivamente sí, porque tenemos muchísimos casos de éxito, pero un tanto aislados en Latinoamérica. Lo que necesitamos es entonces más estrategia hélice. ¿Y qué es estrategia hélice? Poner más de acuerdo a gobierno, sectores industriales y de servicios, academia y yo agrego comunidades, de forma tal que podamos ir construyendo un modelo competitivo de sistemas de manufactura inteligente, sobre todo frugales y también ciberfísicos, que nos permitan entonces entrar en esta dimensión de espacios, especialmente cuando hablamos de emprendimientos de tecnologías de alto valor tecnológico de empresas de alto valor tecnológico. Aquí yo puedo identificar entonces tres corrientes de desarrollo de la competitividad en términos de sistemas frugales, ciberfísicos e inteligentes. Primero, toda lo que es la línea más centrada en la interconectividad, como lo que se ha llamado la IoT Manufacturing o la manufactura interconectada. Aquí es básicamente mucho más intensiva, básicamente en sensórica y en poder capturar datos que nos permitan tomar decisiones de forma preventiva y también reducir la variabilidad sobre el sistema. Por otro lado, lo que ya expliqué, todos los elementos de sistemas ciberfísicos que, aparte de la interconectividad, nos permiten control en mundo virtual y también nos permiten mayores posibilidades de establecer redes colaborativas por medio de la interoperabilidad con otras organizaciones en la cadena de valor. Y por otro lado, que no hay que dejarlo de lado, definitivamente el esquema de pensamientos de sistemas de manufactura frugal o Lean Manufacturing, o los que son los sistemas basados en pensamiento frugal o Lean Thinking Systems. Y por otro lado, todo lo que es la línea de desarrollo de lo que se ha llamado manufactura inteligente o sistemas inteligentes, Smart Systems, y una corriente muy fuerte que estamos viendo también en este momento en Norteamérica, básicamente, y en China, que es la manufactura autónoma, es decir, intensiva en la interconectividad, pero muy intensiva en inteligencia artificial para darle autonomía a muchas de las funciones que ahorita no son autónomas y que provocan que los tiempos de solución de problemas sean mucho más amplios. Recuerden que ahorita estamos, si se quiere, con una obsesión por la reducción de los tiempos de entrega, manteniendo altos niveles de estándares de calidad y manteniendo una posición competitiva de valor y calidad o valor-costo. Para los que no estamos muy familiarizados con el Lean Manufacturing que acabo de mencionar, podríamos decidir esto como de la forma más sencilla, como un enfoque sistemático para identificar y eliminar desperdicios. Esto lo que nos dice es que debemos centrar nuestra atención en lo que vamos a llamar los desperdicios, o en japonés, mudas, que no permiten que el agua fluya, es decir, las órdenes de producción fluyan. Estoy aquí en este momento en uno de nuestros laboratorios, precisamente en el laboratorio de sistemas ciberfísicos y frugales, y están haciendo algunos trabajos en el laboratorio. Permítame un par de minutos, 2 minutitos para ver si nos pueden ayudar con el asunto del sonido del ruido. 2 minutos, por favor. Ya estamos por aquí, y espero que ya entonces el ruido esté un poquito más controlado aquí en nuestro laboratorio. Les decía entonces que lo que busca específicamente que pensemos no solamente en los elementos ciberfísicos del sistema, y que pensemos también en su visualización y toda la aplicación de estas tecnologías disruptivas en esta cuarta revolución, es que también podamos acompañarlo con los objetivos de competitividad, y precisamente las aplicaciones en este momento están buscando eliminación del MUDA. Y el MUDA lo que provoca que haya en esa corriente de valor, desde que se coloca una orden hasta que se entrega en las manos del cliente,
provoca muchos elementos de retraso, en donde, como vemos aquí en la gráfica, en esta gráfica ilustrativa, el agua no fluye. Lo que necesitamos es entonces sistemas de flujo, que fluja el material y que se pueda entregar lo más rápido posible. Entonces, los sistemas frugales están muy basados en lo que se conoce de la producción japonesa como kaikaku. Y eso es un análisis antes de cualquier aplicación tecnológica o de pensar en cómo aplicar los elementos de tecnologías disruptivas de la cuarta revolución, pensar en cuáles son las actividades que agregan valor, primero, y tratar de impactarlas en primer lugar. En segundo lugar, las actividades en todo ese flujo de la cadena de abastecimiento que no agregan valor, pero que no se pueden eliminar. Hay algunas de ellas, por ejemplo, como los tiempos de alistamiento, en donde se pueden reducir, pero no se pueden eliminar. En eso las tecnologías, por ejemplo, robóticas, están colaborando mucho, porque tiempos de alistamiento de máquinas que pueden durar 2 o 3 horas pueden llevarse al ámbito de minutos. Y entonces ahí tenemos entonces un aprovechamiento en el tiempo de ciclo bastante importante. A eso nos referimos con las actividades que no agregan valor, pero que no se pueden eliminar. Y evidentemente hay un gran grupo de actividades que no agregan valor y deben ser eliminadas. Y aquí también las tecnologías, tales como la sensórica inteligente, tales como la robótica, las aplicaciones de cobot, asistidos, teleoperados o totalmente autónomos, de cualquier manera, pueden colaborar muchísimo, y especialmente cuando estas actividades que no agregan valor y que pueden ser eliminadas son ejecutadas por el factor humano. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Es que esas actividades, por ejemplo, les voy a decir transporte, estivamiento, por decir algunas, son actividades que ejecuta el ser humano y que podrían ser perfectamente automatizadas, autonomizadas, o con una aplicación compartida en sistemas humano-robot, de interacción humano-robot, en donde podemos reducir que nuestro factor humano esté dedicado a cosas que no agregan valor y más bien trasladarlo a todas las actividades que sí agregan valor. Entonces, por eso la importancia de mantener a la par del concepto de sistema ciberfísico de cuarta revolución el concepto de Lean o de pensamiento frugal. 7 mudas. Para los que no están muy familiarizados con el pensamiento Lean, muda es desperdicio en japonés. Entonces, para los japoneses, por ejemplo, estos son los 7 elementos clave sobre los cuales hay que trabajar para lograr los objetivos que ahorita estoy mencionando: sobreproducción, tiempos de espera, transportes innecesarios, procesos inadecuados que se realizan y que podrían inclusive eliminarse, inventarios innecesarios, movimiento innecesario y evidentemente errores o defectos o reprocesos. Estos son 7 categorías que ellos trabajan. Pueden haber muchas más, hay que hacer ese análisis, pero lo importante entonces es que nuestra aplicación de sistema inteligente y nuestra aplicación de sistema ciberfísico pueda estar conectado también con estos objetivos. De lo contrario, lo que vamos a tener es sistemas que son básicamente nice to have. Aquí hay algunas características de los sistemas Lean, sobre los cuales no vamos a ahondar en toda su dimensión. Se vienen trabajando inclusive antes de que en el 2015 se hablara de cuarta revolución. Yo recuerdo que haciendo mi doctorado en sistemas de manufactura en el año 2008-2009, de lo que más hablábamos era de los sistemas M2M o Machine to Machine. Ya en el 2015 ya se comenzó a ver todo este cambio tecnológico como una cuarta revolución industrial, pero aquí el mensaje principal que tengo hoy es que no solamente veamos y estudiemos y diseñemos desde el punto de vista de arquitectura tecnológica, sino que tratemos entonces de integrar otras corrientes de pensamiento en el diseño de sistemas, definitivamente para dar un golpe más certero a nuestra competitividad en el entorno post-COVID que nos espera. Y si hablamos ya no solamente de Lean Manufacturing o Lean Thinking, sino que hablamos de Smart Manufacturing, son sistemas que son dimensionados de forma colaborativa, es decir, en donde tenemos total integración de los elementos que responden en tiempo real para satisfacer las demandas. Ahí hay un elemento entonces de Smart. ¿Por qué es inteligente? Porque está orientado hacia el cliente, está orientado hacia la propuesta de valor y de una forma colaborativa. Y por otro lado, los sistemas, especialmente ya viéndolo un poco más interno,
desde un solo proveedor y ya no en la cadena de abastecimiento, en todo el ecosistema precisamente de abastecimiento. Los sistemas inteligentes deben tener capacidad para resolver problemas existentes y futuros por medio de una infraestructura abierta y, por otro lado, soluciones que se implementan a una velocidad que va al ritmo del negocio. Entonces, si nuestros sistemas inteligentes, si nuestras aplicaciones de inteligencia artificial verdaderamente le dan inteligencia al sistema, si nuestras aplicaciones de Data Analytics por medio de sensórica inteligente también están orientadas hacia nuestro giro de negocio, podemos decir entonces que son inteligentes. Entonces aquí voy a establecer un primer elemento afirmativo, y es: nuestros sistemas inteligentes, si está orientado al desempeño operacional, valor para el cliente, valor para los accionistas, los proveedores, también es inteligente si tiene elementos de análisis de causa-efecto y sobre todo elementos que puedan ser predictivos para la resolución de los problemas que atentan contra nuestro giro competitivo. Y por otro lado, si nuestro sistema tiene una arquitectura total empresarial que está orientada hacia estos objetivos, especialmente el del desempeño, y no que sean un nice to have. Es decir, algo muy bonito de tener, un robot muy bonito, un cobot muy interesante, una aplicación de inteligencia artificial también interesante, pero que no obedece a estos objetivos. Aquí entonces, hablando de automatización y autonomización, vamos a decir que siguen vigentes las siguientes dos reglas: no automatizar ni autonomizar lo que está mal. Primero hay que analizar, eso sería como reparar caminos viejos mal diseñados. No, tenemos entonces que pensar cuál es el verdadero camino y trabajar con las tecnologías en ese camino. Y por otro lado, no dejar de tener sistemas de inteligencia que nos permitan analizar, eliminar lo que tengamos que eliminar en el sentido de lo que no agrega valor y, en tercer lugar, simplificar al máximo posible lo que nos queda. De esa manera, pues entonces ya podemos ir teniendo una mayor aplicación de lo que sería la inteligencia en sistemas junto con los objetivos del pensamiento frugal al lado de las tecnologías de ciberfísica en sistemas. Entonces, antes de pasar a las lecciones aprendidas, un resumen. El resumen hasta aquí es que la época post-COVID va a intensificar lo que ya veníamos viviendo. Debemos ser más rápidos, debemos acelerar nuestras decisiones en ámbito de ser competitivos desde un punto de vista de propuesta de valor, pero al mismo tiempo ser rentables. Y ya la rentabilidad en la época post-COVID definitivamente se va a acelerar el elemento de que no podemos confiar únicamente en el paradigma del costo, es decir, en el paradigma del margen sobre las ventas, que son las utilidades netas entre las ventas totales, sino que hay que apostarle muchísimo más a ser rápidos, de altísima calidad y por otro lado con una propuesta de valor en el diseño de producto cada vez más orientada hacia la innovación y hacia los elementos que la demanda está pidiendo en este momento. Por otro lado, los sistemas para poder lograr estos objetivos deben estar centrados en necesidades competitivas. Y esas necesidades competitivas nos llevan entonces a que debemos hacer una integración en el diseño de los objetivos de Lean Thinking o de pensamiento frugal, atacando todos los elementos que no agregan valor y que no permiten que seamos rápidos, que elevemos la rotación. Por otro lado, que sea inteligente con los elementos que acabo de mencionar, orientado especialmente al desempeño y el análisis predictivo, causa-efecto. Y en tercer lugar, todo lo que nos ofrece y nos va a seguir ofreciendo cada vez más las plataformas de fábrica ciberfísica o CP Factories. Pues bien, ¿qué podemos aprender hasta el momento de quienes están aplicando estos elementos? Y con esto finalizo esta charla. Y podemos pasar entonces a una conversación interesante por medio de las preguntas. En primer lugar, no retrasar la innovación. Y a veces lo que nos impide ver que podemos innovar muchísimo es que pensamos primero en el dinero y después en la innovación. Los que están haciendo esto de manera muy inteligente, y aquí estoy señalando 3 países que están ubicados dentro de las economías top en este momento de innovación. Lo que están haciendo es primero pensar en innovación y después en la inversión o el dinero, no al revés.
Inclusive mucha gente no se permite la idea de ser emprendedor porque dice no tengo dinero. Y siempre les vamos a decir, mire, primero es la idea, primero es su propuesta de valor, después viene el dinero. Parece que estas economías igual lo están haciendo de esta manera. Lo interesante de estas economías que están dentro de las que se proyectan como las más innovadoras para los próximos años, es que si las buscamos en los países, en el ranking de países que más invierten con respecto al PIB, definitivamente no son de las que más están invirtiendo. Quiere decir que no solamente son muy innovadoras, sino muy eficientes. Vemos aquí, por ejemplo, el caso de Singapur, Suiza, Finlandia, están dentro de las más innovadoras, economías más innovadoras del mundo, sin embargo, no están dentro de las que más invierten en I+D más I. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nosotros podemos en este momento seguir la misma línea. No porque nuestra área latinoamericana Iberoamérica en general no están dentro de las top economías que más invierten, no quiere decir que no podemos ser las más innovadoras. Creo que entonces podemos volver a ver los casos de éxito de innovación en donde se han centrado en sus ventajas comparativas como países y los recursos que tienen básicamente para plantear sus innovaciones, y creo que eso es un buen camino que nosotros podemos aprender. Específicamente alejarnos de la idea de aplicar tecnologías en una idea nice to have, sino que nos podamos centrar en la aplicación tecnológica con mayor inteligencia y con mayor sentido frugal, como ahora lo mencioné. La segunda lección es lo que yo llamo el letargo competitivo. Aquí les estoy mostrando una pequeña muestra de tecnologías con las cuales estamos trabajando, por ejemplo, en la Universidad aquí de Costa Rica, que ya nos permiten aprender muchísimo y también nos permiten trabajar en conjunto con las industrias para hacer aplicaciones que puedan apuntar efectivamente hacia sus objetivos de desempeño. No solamente la robótica en su ámbito de interacción humano-robot, los cobots, plantas ciberfísicas o lo que es robótica móvil de uso industrial. Definitivamente que hay muchos elementos que ya tenemos a la mano. Hay otros de los cuales se habla y no están tan a la mano. Por ejemplo, la computación cuántica se está desarrollando enormemente, pero todavía no están tan a la mano. Los esperamos en los próximos años. Igual lo que es la transmisión de datos vía láser, con sistemas de enjambre satelital, asociados a la plataforma 5G. Eso, pues, evidentemente se está acelerando, se va a acelerar más, pero podemos comenzar a trabajar con lo que tenemos. Aquí, entonces, la lección aprendida es no nos quedemos atrás. Podemos hacer como el caso de Taiwán. En Taiwán hablan de que su modelo está orientado hacia industria 3.5. Y uno dice, ¿3.5? Si ya hay gente que está hablando de 5.0. Todavía no entendemos bien la 4.0 y ya hablamos de la 5.0, y Taiwán nos dice, nosotros estamos en 3.5. El mensaje de Taiwán, por ejemplo, es que estamos trabajando con lo que más tenemos a la mano, seguimos soñando con lo que se está desarrollando, pero ya trabajando e impactando nuestra competitividad con lo que tenemos a la mano. Sensórica inteligente, inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a visión, sistemas de visión fabril, y robótica y cobots teleoperados, son elementos que ya tenemos a la mano. Lo importante entonces es ponerlos al servicio y que sean un arma competitiva en términos del desarrollo de los objetivos de Lean Manufacturing y de Smart Manufacturing. Y la tercera lección que tenemos en este momento, por último, y quizá la más importante, es y hay que invertir en las personas. El trabajo en equipo y con enfoque multiinterdisciplinario es una obligación. Tenemos que invertir en la gente. La gente entonces debe ser precisamente el catalizador de todos los esfuerzos para una competitividad segura con el uso de todas estas tecnologías. Definitivamente tenemos que invertir entonces en mayor aprovechamiento de los talentos y buscar la gente adecuada que sepa muy bien lo que tiene que hacer, pero por otro lado que sepa hacer muy bien lo que tiene que hacer. Y esto implica desarrollarnos con más redes colaborativas cada vez más en un ámbito de industria, academia, sociedad, y yo siempre agrego comunidad. La reflexión final es, no nos engañemos, hablamos mucho de cuarta revolución industrial, de industria 4.0, como quiera llamarla, pero no es lo mismo un sistema
ciberfísico, que es como el elemento estrella de la industria 4.0, que un sistema inteligente y un sistema frugal, un sistema smart, un sistema lean. Tenemos necesariamente que hacer nosotros un diseño en donde integremos lo mejor de estos mundos, lo mejor del lean manufacturing, lo mejor del smart manufacturing y lo mejor de la plataforma de sistemas ciberfísicos o CP Factories. Y entonces el punto clave aquí es centrarnos en la propuesta de valor, centrarnos en lo que nos hace competitivos, centrarnos en lo que agrega valor y no en aplicaciones nice to have. Por lo tanto, la rotación sigue siendo el elemento principal versus el costo. No es que el costo no lo vamos a seguir viendo, sino que las aplicaciones tecnológicas disruptivas deben ir mucho más hacia la rotación, mucho más hacia la velocidad, para sostener la rentabilidad en los próximos años y finalmente trabajar en tecnologías que nos permitan tomar decisiones en conjunto de forma predictiva. Muchísimas gracias por este espacio que hemos compartido en conjunto y bueno, tenemos creo que un buen tiempito para que podamos ver algunas preguntas, sugerencias o comentarios que ustedes puedan tener en este momento. Excelente, doctor Caldwell. Muy informativa la charla. Me encantó que tomara en cuenta o mencionara el tema de que la tecnología es administrada por personas y es importante también tomarlas en cuenta. No es nada más las herramientas per se o sistemas. Vamos a pasar ahora a preguntas y respuestas. Si tienen a bien hacerlas donde habíamos indicado en el Q&A y si es posible, si se relaciona a una diapositiva, mencionar cuál, ¿no? Mientras vemos eso, doctor Caldwell, quería preguntarle, ¿cómo ve usted el tema de la inversión privada y la inversión pública como agentes motores para que tengamos las infraestructuras en nuestros países, para que todos estos sistemas se interconecten y también para fomentar la innovación? Esta es una pregunta de esas que nos parece que reflexionar en muchísimos aspectos, pero quiero decir, por lo menos en mi experiencia, ¿cuál es el punto clave? Para mí el punto clave, el kit del asunto, es la cultura de confianza. Me parece que en nuestros países, el no intentar desde edades tempranas, y tal vez con un sistema educativo muy centrado en el individualismo, poco centrado en el trabajo en equipo, poco centrado en evaluación colaborativa, siempre andamos buscando la mejor nota, la mía, y no la de mis compañeros, y ese tipo de prácticas que vienen desde edades tempranas hacen que nuestra cultura no sea muy colaborativa. Y no es muy colaborativa precisamente porque está centrado o lleno de desconfianzas. Yo he encontrado entonces que en lo que nos ganan, por ejemplo, en Asia, lo que nos están ganando muchísimo desde hace muchos años en Europa y desde muchos años en Norteamérica, con los resultados que ahora presenté, es que han ido construyendo una mayor cultura centrada en desempeño, pero en confianza hacia ese desempeño. Es decir, la primera idea que tengo es no la de ir a buscar si lo que me dices es verdad, sino en creer lo que me dices y que me demuestres con resultados que lo que me dices es cierto. Es decir, hay un principio primero de confianza y esa confianza se sostiene, no solamente se gana, sino que se sostiene y se mantiene incrementando en el tiempo. Vean ustedes que inclusive los elementos de control en estos países primero confían en ti y tienen sistemas de auditoría, y si la auditoría ve que no cumpliste o que hay un elemento esencial, bueno, ahí viene, digamos, el peso de la consecuencia enorme, pero el primer principio es el de confianza. Creo que nosotros hacemos al revés, nuestro primer principio es de desconfianza, e inclusive estamos hartos de regulaciones, normativas y un montón de elementos en nuestros países asociados a la ley para buscar controlar lo que por un principio de desconfianza se hace inmanejable de control. Desde ahí entonces no estamos acostumbrados, por ejemplo, a los proyectos de coinversión, por ejemplo, academia-industria. A la industria le cuesta confiar en la academia y a la academia también normalmente dice que mis objetivos académicos son estos. Entonces no, hay poco alineamiento con los objetivos
que normalmente tienen los sectores industriales. Y vamos a decir, en una gran cantidad de nuestros países he visto a los gobiernos ausentes en la búsqueda de una visión compartida de desarrollo en esa hélice que hablamos ahorita de gobierno, academia e industria. En eso entonces tenemos que aprender muchísimo y creo que podemos aprender muchísimo de economías como la de Singapur, podemos aprender muchísimo de economías como la de Finlandia, elementos interesantísimos en Canadá, definitivamente porque no solamente están basados en confianza, sino que están basados en otro elemento que no nos gusta, que es la evaluación, la métrica, el desempeño. Parece que a nosotros nos gustan, por ejemplo, que nos den grants, que nos den dinero para hacer investigaciones, etcétera, un poco a la libre, a ver qué sale. Bien, habrán tipos de investigaciones que tienen ese tipo de connotación, porque evidentemente la investigación implica exploración, implica descubrir, etcétera, etcétera. Pero en estos países nos ganan muchísimo en lo que es la investigación aplicada para objetivos específicos en estos temas que estoy conversando ahorita, de ser competitivos desde los sistemas inteligentes y frugales y ciberfísicos. Es decir, hay mayor confianza en que podemos impactar y por otro lado el tipo de investigación está más orientada hacia necesidades país o necesidades región. Mi lectura es que vamos atrás en los elementos de coinversión y en los elementos de desarrollo que podríamos impactar muchísimo más si pudiéramos tener mejores esquemas de evaluación asociados a confianza en lo que podemos hacer. Y sobre todo, que no pretendamos hacerlo todos solos. Ya no se hace la investigación aquella de la persona con su pata de laboratorio y yo solito haciendo las cosas, sino que tenemos, como tú bien lo sabes, cada vez más buscar grupos de investigación y aprender en conjunto. Y tener entonces un aprendizaje colaborativo donde podamos desarrollar con objetivos conjuntos estos, digamos, elementos de coinversión. Y otro elemento para cerrar la patita de posibles obstáculos que tenemos que trabajar está en temas del manejo de los derechos de autor y de propiedad. Creo que en eso vamos muy atrás a los países más desarrollados y eso fomenta la desconfianza. Yo he escuchado a mucha gente, bueno, ¿por qué voy a trabajar con tal empresa o con tal otra si lo que yo voy a hacer ellos va a ser de ellos y le van a sacar miles de dólares y al final a mí me van a dar cientos de dólares, ese tipo de cosas? Y ahí es porque tenemos todavía mucho desconocimiento alrededor de lo que es el manejo de la propiedad intelectual y el uso del desarrollo de nuevas tecnologías. Excelente, doctor Caldwell. Bien resumido, muy nutritivo lo que acaba de decir. Me hizo recordar un profesor de ingeniería industrial que me decía que, Frank, lo que no se puede controlar, lo que no se mide. Es bien importante lo de las métricas. Y quería hacerle otra pregunta, doctor Caldwell. ¿Cómo ve usted la irrupción del blockchain para el tema de la confianza, ¿no? Que es un tema súper central en Latinoamérica? ¿Qué piensa usted? Gracias por mencionarlo, porque el tema de blockchain ha sido de alguna manera tergiversado, como en muchos otros temas, en el sentido de que siempre se ha estado asociado a la moneda electrónica, a los bitcoins y todos los coins que tenemos disponibles, y entonces siempre surge, digamos, elementos que están asociados a la especulación, están asociados a una idea tal vez un poquito efímera de lo que es el éxito. Y creo firmemente que todos los elementos del mundo físico cada vez más los vamos a tener inmersos en nuestra vida cotidiana y en nuestro esquema de negocios en el mundo virtual. Así que yo no soy de los que satanizan la moneda electrónica para nada. Me parece que va a crecer cada vez más y se va a adquirir confianza cada vez más en mercados y bolsas similares a las que tenemos en el mundo físico en el mundo virtual. Y eso pues prácticamente es una tendencia que venimos desde años. Pero específicamente blockchain, parece que hemos olvidado las enormes posibilidades que tiene para poder trabajar no solamente ciberseguridad, sino agilidad en lo que es protocolos de interoperabilidad y protocolos de acción de diferentes plataformas. Voy a poner un solo ejemplo y algo de lo que no hablé en la conferencia, y es el gran desarrollo del mercado de productos y servicios espaciales y todo el elemento de la ingeniería espacial.
definitivamente tenemos que estar dentro de ese negocio, ya no solamente porque tenemos millonarios yendo a tener sus 10 minutos de cero gravedad por 10 millones de dólares. Ese no es el negocio. El negocio es precisamente el espacio como un elemento para potenciar las tecnologías que ahorita estoy verdaderamente mencionando, aparte de los grandes recursos que usted podría pensar, ya no solamente de bienes, desde el punto de vista de materiales, metales, etcétera, sino desde el punto de vista de servicios. Ahora bien, blockchain se traza en este momento definitivamente como uno de los principales cimientos para el desarrollo de todas estas tecnologías. 5G también está centrada definitivamente en el desarrollo de blockchain. Y si hablamos de lo que es la autonomía de sistemas y lo que es específicamente, por ejemplo, el transporte controlado de forma autónoma, transporte marítimo, definitivamente blockchain se convierte en este momento casi como la punta de lanza para que esto pueda hacer. Ya para el 2030, 2035 ya estamos esperando los primeros buques de alta carga en mar totalmente autónomos gracias a blockchain y gracias a la sensórica inteligente y gracias a la transmisión láser y 5G, bueno, todo este conjunto, pero blockchain es uno de los elementos principales para que esto sea una realidad en los próximos años de pospandemia. Excelente, me encantan estas respuestas, nos da mucho más para seguir reflexionando. Me gustaría aprovechar este momento para agradecer al doctor Caldwell por su participación, ha sido extraordinaria. También agradecer a todos los que han podido asistir a este webinar. Nuestro próximo webinar se titulará Lecciones aprendidas de una colaboración industrial, gubernamental, académica en la educación de desarrolladores de software seguro, y la dará Nancy Mead el 12 de agosto, 11 a.m. Eastern Time. También tendremos la conmemoración del aniversario 38 de IEEE Computer Society, capítulo de Panamá, para lo cual estaremos haciendo un evento el 21 y otro evento el 22 de septiembre, ¿no? Lo tendremos en redes sociales. También de nuestra serie Build Your Career tendremos inteligencia emocional el 24 de agosto. Miren, las inscripciones ya están abiertas y seguiremos enviando enlaces de los eventos futuros. Recuerden que la diapositiva y grabación de este evento estarán disponibles después. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, doctor Caldwell. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Hasta luego.